Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Muy buenas a todos, ahora sí que bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Hoy la verdad que siempre son entrevistas, me parecen muy importantes, pero hoy voy a entrevistar a alguien muy importante en la historia de la parapsicología y de la investigación en España, que es Paco Mañas. Hola Paco, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a ti y a tus oyentes. Muchas gracias, la verdad que me emociona porque pues tú tienes mucha experiencia, ¿no? En el tema de la investigación de la parapsicología, de las psicoimágenes, de las psicofonías, de los ovnis también. Y bueno, me decías tú, ¿no? A micrófono cerrado, de que no es para lanzar las campanas al vuelo, pero yo sí me emociono mucho porque tú dentro de España y demás, todo eso, pues la verdad que te digo, ¿no? Tienes mucha experiencia, a diferencia de otros personajes que ahorita en la actualidad son mediáticos que yo considero que no tienen mucha experiencia, ¿no? Y por eso me emociona mucho, ¿no? Para, describirte un poco al público y demás, ahora sí que Paco es parapsicólogo, investigador, escritor y divulgador. Fue miembro de sociedades parapsicológicas en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Fue presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Hipnológicas, AVIPO. También escribió libros como Cuando la razón duerme, Estructuración de la naturaleza y la psique, y también Historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis, y también el famoso libro de Los caras de Belmes, junto a Javier Cabanillas, ¿no? Y bueno, ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo empezaste, ¿no? A interesarte por todos esos temas de misterio en tu juventud y demás? Pues mira, yo creo que empecé ya de niño, de crío, porque me gustaban que las películas de fantasmas, de terror, todas esas cosas. Y conforme fueron pasando los años, pues empecé a leer temas paranormales, temas ufológicos. Y de adolescente en los 70 fue el boom a nivel internacional de estos temas. Apareció el libro El incidente de Roswell, el Triángulo de las Bermudas, los de Benítez, de Sos a la humanidad, todo esto. Y claro, te vas empapando de todos esos libros, porque yo me los leía todos, y yo me lo creí. Yo me creí lo que decían los libros, y con los años pues empecé por mi cuenta a hacer algunas investigaciones, primero en solitario, y en el año 89 es cuando me uní a la asociación que has nombrado, AVIPO, y ahí es cuando empezamos a hacer investigaciones, pues a montones, no lo podríais creer, todo lo que hicimos, que el otro día, hablando con mi mujer, se lo comenté, digo, hemos hecho más investigaciones nosotros que muchos de los que están en la tele, muchos de los que han escrito libros, han asesorado películas. Y eso fue mi comienzo. En realidad, como investigador, pues se podría decir que empecé con la asociación, porque antes había investigado el tema de un fantasma que aparecía en un cine, por mi cuenta. Había hablado con testigos que habían visto, pues esos fantasmas, ovnis, pero era en plan de curiosidad, de saber lo que la gente veía, vivía, y así es como comencé con estos temas. Y poco a poco, pues me fui especializando, digamos, más, y me fui haciendo más investigador, me fui curtiendo en el tema de investigar. Claro. Y bueno, por eso le decía al público que me emociona entrevistarte y demás, porque es eso, ¿no? Tú tienes ahora sí con un montón de experiencia, a diferencia de... Es que en serio, no te miento ni nada por el estilo, pero es que dentro de esto luego hay gente, mucho en México y también en España, en donde dicen, vamos a entrevistar a fulanito que ha hecho un montón de investigaciones y no, lo único que ha hecho ha sido meterse en 2 casas
supuestamente embrujadas, y ya es la super mega entrevista o el programa del siglo, ¿no? Y digo yo, pues, no, o sea, está cañón, ¿no? Pero eso también había en mis tiempos, ¿eh? Que iban Claro. de grandes investigadores y cuando hablabas con ellos, pues eso, habían ido a 2 casas con la grabadora a hacer psicofonías y una cámara de fotos como mucho y ya estaba. Y para ellos era eso, ya toda una investigación. Y sería el Sí, siglo XIX con los primeros parapsicólogos y les ocurriría lo mismo, ¿eh? Que más de uno del que habrá escrito libros y habrá pasado la historia, en realidad bueno, sería un divulgador que daría conferencias y tal, pero poca investigación, ¿eh? Porque luego cuando ya maduras tú y relees los libros que leíste de joven, dices, madre mía, este en realidad, no voy a decir que mentía, pero bueno, sí que lo digo, va, mentían por las 2 orejas a la vez, ¿eh? sí, Era una comprendo, sí, sí. exageración, porque bueno, y luego cuando estás tú investigando y te das cuenta que hay otro investigador, lo que él asegura, y cuando vas tú lo que encuentras, dices, este se ha inventado el caso. Sí, Es que se lo ha inventado, no es que haya exagerado o se lo ha inventado, claro, claro. más si no hay ningún Y, caso. claro, y ahorita de eso vamos a hablar de esos casos y demás. Bueno, a mí en lo particular eso me ha pasado por ejemplo, en la actualidad, casos así, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde, bueno, me encuentro autores que han hecho una investigación, digamos que no paranormal, sino un poco más escéptica, y te encuentras que los casos de los barrios son falsos, o que esto o lo otro, o aquí en México, pues con el caso de Carlos Trejo, o los casos de Jaime Maussan, y es como tú dices, ¿no? O sea, no es de que haya habido una mala interpretación, sino directamente que se inventan el caso, y es bastante grave, pues eso, ¿no? Pero al Mira, final de cuentas, pues, sí, sí, continúa. aquí, por contarte una anécdota, aquí hay un pueblo que se llama Tabernes de Valldigna y salió en Ujú. la prensa que una mujer se había ardido. Y Sí. entonces empezaron a hablar de combustión espontánea Sí. y cosas de esas, y que había sido hospitalizado y todo. Y fue un investigador, además de mi misma asociación, ¿eh? Fue uno Ujú. de la asociación y volvió contando maravillas. Y la mujer era un caso claro de combustión humana espontánea. La mujer había sobrevivido, solamente se había quemado, pero ya estaba en casa. Bueno, él fue a verla al hospital y luego fui yo a verla a su casa. Fuimos otro grupo para hablar con ella, a ver qué había ocurrido y tal. Y yo le digo, pero no se le habrá prendido la ropa al fumar, tal. Y dice, no fuma, no, tal, no. Voy allí, lo primero que veo es que fumaba la mujer, pero uno detrás del otro. Claro. Y estaba allí la familia y hablando de lo que le había pasado y tal, la madre nos dice, sí, es que le explotó el encendedor. Ujú. Y así es como se prendió. Y aquel ya lo estaba vendiendo, que escribió un artículo y todo, hablando de un caso de combustión humana Espontáneo. espontánea. Sí. Cuando ves las cosas te quedas que dices, ¿de quién me fío yo? ¿Qué escritor, aunque sea en televisión, cómo me voy a fiar de lo que están diciendo? Exacto, exacto. O de lo que están Sí, porque, escribiendo. ujú. Sí, porque luego también he escuchado yo muchas veces, ¿no? Gente diciendo, bueno, es que fulanito o menganito o, bueno, o JJ Benítez o Iker Jiménez dijo esto y demás. Ya dijo eso, pero ¿por qué te fías de él? Sí, sí sabemos que al final de cuentas son personas que están dentro de un día del misterio y su objetivo es, pues, entretener al público, ¿no? Pero cuando se dice eso, es como una especie de tabú, ¿no? Siempre me he dado cuenta de eso. No, yo también, como he pasado por esa etapa de creerme todo lo que leía de Benítez o de todos estos famosos, Sí, comprendo a esa gente que tú no piensas que te pueda estar engañando un famoso, que encima lo ves en la televisión, tienen entrevistas por todos los sitios, vas a congresos y lo conoces, hablas con él, tú no piensas que puede estar, ya no digo mentir descaradamente, pero exagerando. claro, sí. Piensas que te cuenta la verdad, su vivencia, lo que él ha visto, pero luego te das cuenta de que de esos hay poquitos, ¿eh? Y luego Sí, otros no, que muy... viven de estos temas y necesitan Sí, exagerar las cosas para poder vender y para poder cobrar si van a dar una conferencia.
porque muchos de Claro, ellos claro. ahora no sé cómo estará la cosa, pero muchos de ellos cobraban por dar una conferencia o por ir a la televisión pagaba. Sí, sí, sí. Sí, 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 Claro, ahora sí que. es que necesitan que hayan casos y que sean los más espectaculares posibles y los más llamativos, y de eso he conocido mucho. Claro. Mira, lo famoso de una niña que se pierde en la nieve y aparece una señora que la protege y la mantiene caliente y vuelve a casa. Pues yo conocí un caso de esos que se dio en España. No voy a decir la localidad porque la mujer debe estar viva todavía, Claro, claro. aunque sea muy mayor ya. Pero en fin, Sí. lo nombran y tal, y un día lo comento yo en casa y mi cuñada dice, pero si esa mujer es de mi pueblo. Digo, ¿cómo que es de tu pueblo? Sí. Y me la presentó. Fuimos al pueblo una de las veces que fuimos y me la presentó. Y hablé con ella y digo, no, yo me refugié y cuando pasó la tormenta yo salí. Pues ya lo habían vendido como que le había aparecido la Virgen y la había protegido y, Claro. y tal. Uy. Ahora, ¿qué te quedas? Que Vaya. dices, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo le voy a decir eres un mentiroso? Claro, sí, sí, decirle directamente eso de a la otra persona, es que usted está mintiendo por esto y por esto, y sí, 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 y luego depende de la persona, ¿no? Porque en la actualidad en YouTube, te cuento ahora sí que de lo que pasa, cuando a una persona pues, le cuestiona, ¿no? De, mira, el video que grabaste, que supuestamente tú creías que era un ovni, que estaba siendo perseguido por unos cazas de la OTAN y demás y todo eso, pero resulta que era una grúa, ¿no? Y ya nada más por decirle eso a la persona que desmitificó el caso y demás, le quieren arruinar la vida, ¿no? Eh, por nada más explicar el caso, ¿no? Y la persona que afirmó que era un ovni con aviones de la OTAN y demás, sigue ahí como, pues casi como un acosador y como un psicópata, yendo hacia la persona que dio explicación al caso, ¿no? Entonces, eso es lo malo, ¿no? De que también no sabes con qué persona te puedes encontrar y si te demanda o te acosa o... También eso es peligroso, ¿no? De esas a mí me han hecho muchas, de Claro. Pero acosarme. sobre eso ahorita vamos a ir más adelante porque, bueno, Vale, para seguir bien y todo. Sí. Pero Quería preguntar... de todas perdón, formas, perdón. tú conociste el blog que monté yo, ¿cómo lo llamé? ¿Ovnis humanos? Sí, No. La otra cara de los ovnis. sí, la otra cara de los Que hombres, salía sí. a la terraza de casa y simplemente filmaba cosas en el cielo. Daba igual que fueran nubes raras, aviones, una bolsa de plástico, de todo. Y luego ponía los vídeos y los subía entonces en el grupo de Facebook, los subía allí. Y no sé si te acordarás de uno que se enfadó mucho conmigo. Sí, sí, por eso encontré un blog en donde te insultaban mucho, ¿no? Si no me recuerdo, creo que era Escépticos Vallatimo, de un Bueno, señor ese me pone... Sí. Es que cuando fue, que luego lo hablaremos, cuando fue el tema de las caras de viernes, ahí ya fue el no va más de insultos, de acosos, llamarme a las 3 de la mañana y a las 4 y colgar para no dejarme dormir. A las 4 de la mañana te hablaban. Sí, llamaban. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy nocturno y normalmente me pillaban que estaba despierto. Pero a las 3 o las 4 de la mañana llamar y colgar, solo para intentar que no durmiera, vamos, supongo. Claro. Pero amenazas de te vamos a pegar, de todo, ¿eh? Eso es lo que yo me refiero, ¿no? Por ejemplo, Ramos Pereira también hablaba de eso cuando fue el tema de la presidencia de la Sociedad Parapsicológica de España, con el tema de Argumosa, ¿no? Si sabes de ese tema más adelante, por favor, nos puedes hablar de eso, pero es eso, ¿no? Ese es el problema, eso es lo que yo quiero advertir, que si explicas un caso y lo haces con la mejor intención del mundo y demás, ya tu interlocutor ya pasa al ¿cómo decirlo? Como si fuera un gángster. A la violencia. Sí. A la violencia, a la agresión, al acoso. O sea, como si fuera un gángster. Sí, es como un gángster porque es él y toda la banda que lo defiende a él. Y no sé por qué la gente se une a esas cosas. Sí, y eso sucede, la gente se une a eso, se une al linchamiento. Digo, a mí en lo personal, bueno, muchas veces yo se lo he platicado al público y demás, y el público, bueno, lo sabe, que a mí me pasó eso con un señor de Chile que tenía su secta,
yo y 2 amigas más le desmontamos el chiringuito y a partir de ahí pues nos empezó a acusar de delincuentes, que iba a ir tras nosotros. A mí me acusó de ser un supuesto delincuente de menores, o sea, una cuestión totalmente lamentable y bochornosa por parte del tipo este que lideraba la secta. Ya no sé qué pasó con él, pero eso, ¿no? Y luego otro que se llama Pedro Gaete, que decía que los cometas eran agujeros negros. Igual le desmitificó un caso y empezó a decirme que yo era un ciberdelincuente y demás. Digo, me da gracia porque pues ya cuando no hay argumentos pues, terminan llegando a lo me más. intentaron acusar, que para que como la chica me conoce y todo eso no hicimos caso, pero me intentaron acusar de que había abusado de ella. Yo no sé todas las barbaridades que me dijeron. Sí, pero en una época, bueno, y el Facebook y el mail era que ya no lo podía leer todo. Pero eran todo amenazas, insultos. Era algo demasiado. Menos mal que aquella temporada pasó. Bueno, tampoco me influyó tanto como parece. Hombre, te asusta un poco, ¿eh? Sí, sí, al principio asusta. Me pillan por la calle y me parten la cara, ¿eh? Claro, ya digamos y eso que ya no un punto es simplemente insultos a través del ordenador o del móvil. Y eso ya empieza a asustar. Sí. Pero en fin, hablemos de temas paranormales y todo eso, que es más ameno que... Claro, sí. Pero bueno, ahora di que mencionamos esto, ¿no? Porque bueno, es parte de todo esto. Pero bueno, quiero retratarme al inicio y como te comentaba, quisiera saber cómo era el ambiente de los años 70 y 80, que tú lo viviste en Valencia y demás, del tema de, por ejemplo, los programas de radio, las revistas. Al inicio, obviamente, tú creías en todos estos temas. O sea, cuando veías un artículo de fantasmas y de ovnis, pensabas que era auténtico, ¿no? ¿Cómo fue todo ese tiempo? Pues mira, en aquella época la radio empezó a darle también auge a estos temas. Había un periodista que se llamaba Antonio José Alés, que era también para matarlo, porque luego resultó que era escéptico, que no se creía nada, pero lo contrataron en realidad para un mes de agosto, para cubrir un programa que hacían normalmente, y lo dedicó a los temas estos paranormales. Y en ese programa de radio pues entrevistó a todos los parapsicólogos de aquella época, que yo creo que ya han fallecido todos, Germán de Argumosa, todos estos, y ahí es donde yo empecé con el mundo de las psicofonías, que ahora hablaremos, a decir, ¿cómo? ¿Que se puede grabar la voz de los muertos? Yo no me lo podía creer. Claro, claro. Y luego Jiménez del Oso hizo un programa de televisión, La Puerta del Misterio, creo recordar que se llamaba, que ahí nos pilló a todos porque ahí ya eran imágenes. Ahí no era ya solamente un programa de radio que oyes hablar. Y así, lo que comentaba antes. Bueno, hablando de revistas, estaba Mundo Desconocido en España, de Andreas Faber-Kaiser. Y claro, entre todo eso, más los libros que tú te comprabas y las historias que circulaban y tal, tú creías que todo ese mundo era real. ¿Cómo te iba a estar mintiendo la televisión o la radio? Para nosotros en aquella época nuestra mentalidad era que un periodista es honrado, no miente, no exagera, busca la verdad. Y claro, tú oías, por ejemplo, Germán de Argumosa, que era en aquella época el rey de la psicofonía. El profesor don Germán de Argumosa. Claro, el profesor don Argumosa y Valdés. Filósofo, tú decías. Filósofo, sí. ¿Cómo me va a mentir? Pues luego resulta que no había estudiado filosofía, no era profesor. Eso es importante recalcar. Me encontré ahorita, revisando información sobre el Belmes y demás, que lo ponían como filósofo, es cierto. Y no hay constancia de que él haya estudiado filosofía. No, sí, no recuerdo en qué revista era, tendría que buscarlo, pero en fin, él mismo en una entrevista que hace una revista le preguntan, y él no tiene estudios de filosofía, él se denominaba filósofo porque le gustaba filosofar. Claro, como te puede gustar a ti o me puede gustar a mí. Sí, sí. Lo que pasa es que él se presentaba como profesor y filósofo, que incluso llegó Iker Jiménez, si no recuerdo mal, fue el que llegó a decir en su programa de radio que era catedrático de filosofía. Ya. Y era un aficionado a la filosofía, como te digo, como puedo ser yo o mi vecino. Claro, claro. Y, con todo eso,
se te va cayendo el mundo que te habías montado delante de ti, pues se te va cayendo de temas paranormales y no paranormales. Pero Claro. hablamos de los paranormales. Tú decías, ¿pero esto qué es? Es un mundo falso. Es todo, mucha radio, mucho artículo, lo que sea, pero no son hechos reales. Y Claro. así te vas desilusionando de estos temas. Y ya cuando investigas tú mismo y vas a los casos de poltergeist, de apariciones de fantasmas, yo no sé a cuántos fuimos, pero no solo aquí en Valencia, estuvimos por toda España para arriba y para abajo, porque viajábamos más que lo que sé. Mira, Ahora sí que la asociación, la BIPO, bueno, cuando estabas dentro de ahí, no nomás se limitaba a Valencia, ¿no? Sino también a otras partes de España. teníamos una delegación en Madrid, otra, bueno, era en Valencia, pero en una provincia de Valencia, no en Valencia capital. Y no sé, llegamos a tener otra en Bilbao, creo que fue. Otra en otro pueblo que se llamaba Onteniente. Crecimos mucho y no existía internet, era todo por correo tradicional, correo físico. Claro. Y lo que no sé es cómo lo conseguimos. Editábamos una revista, Siddhartha se llamaba, y así es como nos hicimos famosillos. Tampoco éramos los más famosos del mundo, pero bueno, cuando llegabas a un sitio y habían más investigadores y decías soy de Avipo, la gente nos miraba con decir son los de Avipo. Yo me acuerdo la primera vez que nos miraron así, que era en un congreso de ufología que fuimos José Antonio y yo, otro de la asociación y yo, y cuando llegamos ahí no nos conocía nadie. ¿Y vosotros quién sois? Pues somos de Avipo. Entonces, han llegado los de Avipo, han llegado los de Avipo. Y nosotros estábamos casi como asustados pensando, ¿qué hemos hecho? Porque todos nos miran. Sí. Porque, no sé, nos creamos una buena fama dentro del mundillo paranormal. Y, bueno, por un lado, sí, eso está bien, ¿no? Bueno, digamos que... Sí, está bien. Y además a uno el ego le gusta que se lo engranden, ¿no? Y si eres famosillo, pues mejor que mejor. Y en esa época, pues ya te digo, fuimos mira, a Antonio José Ales, que lo he nombrado hace un momento, que es del programa de radio de los 70, pues escribió un artículo sobre una cueva en un pueblo de Madrid, en Titurcia, la cueva de Titurcia, que allí pasaba de todo. Fantasmas, psicofonías horrorosas, de todo, ¿eh? Claro, sí. Y nosotros dijimos, hay que ir allí, a la cueva de Titurcia, que él decía que era templaria. Bueno, lo primero es que, para que veas cómo son los negocios, esa cueva estaba encima de un restaurante. Para dejarte entrar, tenías primero que cenar allí. Primero cenar, ¿no? Para entrar. Nos llegó un sablazo, la cena una de las más caras que pago yo, me parece a mí. Claro. Y luego nos dejó estar allí toda la noche. Nuestra delegación de Madrid ya había estado allí y no habían visto nada. Nosotros pasamos la noche entera allí y tampoco vimos nada. Pero nada, ¿eh? Y este hombre, como dice, lo escribió en prensa, un artículo de que allí ocurría de todo, vamos. De todo. Hasta el demonio, o sea, se presentaba en esa cueva. Wow. Y luego en una cueva templaria. Ibas allí y era una antigua bodega que aquí en España por lo menos se ha dado mucho, que hacía un agujero en el suelo o aprovechaba una caverna existente, la modificaban para guardar. Se guardaban cosas. Se guardaban ahí las cosas. Y la cruz templaria tenía una cruz en el techo, pero digo, ¿esto es de la época de los templarios o lo ha hecho este hombre para vender más? Porque la mirabas y decías, a mí me parece muy moderna, eso no se ve desgastado por el paso de los años. Porque si tiene varios siglos, me parece a mí que está muy nueva esta cruz. Otra de las cosas que al final, pues, te va comiendo la moral poco a poco. Claro. Sí, no, ahora sí que es típico, ¿no? Bueno, eso ocurre en todo el mundo, ¿no? En España, en México y demás, pero el tema de los lugares en donde, a ver, ni siquiera han pasado 100 años o 200 años, pero ya te lo venden como que es un lugar súper mega ancestral en donde ocurren fenómenos paranormales y y lo otro. Y bueno, yo he visto mucho, ¿no? Que los estadounidenses explotan mucho eso. Es típico eso, ¿no? De
la silla en donde dicen que se sentaba el diablo y que es de una familia del año 1905, ¿no? Y resulta que no es así, ¿no? Luego, mira, por hacer algo como lo de las películas, fuimos 2 veces, estuvimos a un psiquiátrico, cuando se llamaban psiquiátricos del padre Jofre, y el padre Jofre lo montó, creo que es el más antiguo del mundo, aquí en Valencia. Y nosotros fuimos bueno, ya era más moderno, claro, era el mismo que él había inaugurado en su época, pero allí en los años 70, 80 fue un desastre total, que tuvieron que entrar allí y no lo metieron a todos en la cárcel, a todos los médicos y enfermeros de milagro, porque tenían a los locos, como se les llamaba entonces, los tenían abandonados. Un desastre, vamos. O sea, más carga paranormal que debía haber allí, porque tenían hasta celdas de esas con una manguera a presión para, yo no sé, eso no es ducharlos, eso sería para castigarlos. Y cuando, qué horrible. Sí. Y cuando fuimos, encima lo habían abandonado de golpe. Se los habían llevado, habían montado otro psiquiátrico más moderno, habían construido otro y se lo habían llevado a todo el mundo. Pero aquello se había quedado como si los hubiera desintegrado a todo, lo que sé, una bomba atómica. Claro. Si entrabas en un sitio, estaban hasta las gafas encima de la mesita de dormir, la ropa de cama puesta, incluso un oso destripado en una cama que nos pegó un susto de impresión. Sí, muy de película de terror, la verdad. Película de terror total, ¿eh? Y el vigilante jurado, que es el que nos dejó entrar, el guardia que había allí, nos dijo, no, yo no estaba cuando pasaron los hechos y tal, pero pasar y mirar lo que queráis. Y nosotros pues entramos por allí, para arriba, para abajo, porque aquello era enorme, pero gigantesco. Era toda una manzana de casas, no sé cómo le diréis en México, pero toda una barriada, digamos, entera era el psiquiátrico. Aquello era gigantesco, que no sé en su época cómo podrían tener aquello controlado. y nada, no vimos nada. Volvimos por segunda vez y estaba otro vigilante jurado y era precisamente uno de los que había presenciado los supuestos fenómenos que nos habían llegado a nuestros oídos. Dice, no, si aquí lo que pasó fue que íbamos otro compañero y él y con un perro, llevaban un perro de ellos. Y de repente el perro se plantó y se puso las orejas todas tiesas y estuvimos a punto de sacar el arma porque nos asustó el perro, no porque nosotros viéramos nada. Y dice, pero eso es todo lo que pasó. Dice, lo que pasa es que como aquí se han ido y lo han dejado todo, dice, como nos descuidemos, entran a robar, que se han llevado hasta camas enteras, es que estaba todo allí, ya te digo, ropa de cama, incluso un vigilante jurado me dijo, ya hay un cerebro ahí en una urna. Yo digo, yo quiero ver eso, ya no estaba, se lo habían llevado. Pero encontramos una máquina de electroconvulsión. Claro. Eso es lo de las descargas, el electroshock. Sí. Los electroshocks, sí. Que eso, no sé, yo digo, esto sea del siglo XIX, por lo menos. Y estaba allí. Yo no sé lo que harían luego con todo eso. Que yo, si me dejan, me lo llevo toda a casa. Luego no hubiera tenido sitio para poner tanta cosa, pero es que habían, yo qué sé, de todo. Pero tampoco vimos nada raro. Era una investigación tipo película de estas de terror, que van y nos van matando uno a uno. A nosotros no nos mataron a nadie, pero algo así, vamos. Y eso sí. Ahora sí que lo impactante del lugar era más de goteras. Claro. Lo impactante del lugar era eso, ¿no? Más bien lo que pasó, ¿no? Los elementos de, fueron psiquiátrico y todo eso, y cómo quedó, ¿no? Todo pues abandonado y demás. Eso era más impactante. Ahora sí que la realidad, ¿no? La tristeza de lo que representa un psiquiátrico porque o un manicomio, como se le conoce, que ahí hubiera fantasmas o algo así por el estilo. El desastre se ve que fue tal, me refiero a con los enfermos, que construyeron el nuevo hospital y se los llevaron y lo dejaron todo, ¿eh? Pero se ve que desde la ropa todo, porque allí los periódicos de la época publicaron fotos de los enfermos y los tenían en el suelo, no los lavaban. Bueno, era, ya te digo, para meter a todo el equipo médico en la cárcel, porque vamos, aquello fue escandaloso.
Pero bueno, más carga paranormal que debía dar un sitio así, con tanto sufrimiento, tanto abandono y estas mentes que no están bien. Y encima yo digo, aquí habrán, lo que sea, hasta actos de sadismo habrán cometido con esta gente. Pues más carga era imposible, porque una de las teorías es que los lugares están encantados o tienen maldiciones y tal por la carga psíquica de lo que ha ocurrido allí, se queda impregnada y es lo que produce los fenómenos paranormales. Pues no tuvimos nada, ¿eh? En esa época era clásico llevar la cámara de fotos y la grabadora para hacer psicofonías. Hicimos hasta fotografías en infrarrojo, que en aquella época nos tocaba mandarlo a Estados Unidos para que la revelaran, porque no se podían, no había laboratorios en España, por lo menos al público. Supongo que el ejército, lo que fuera, lo tendría, pero al público no habían laboratorios que lo revelaran. En blanco y negro sí, en color no. O sea, fue un fenómeno, un dinero que te gastas, porque te gastas mucho dinero investigando, o te gastabas, ahora sí. Me parece que ya no. Fuimos con cámara de vídeo, ya teníamos cámara de vídeo en aquellos años, y nada, ni fotos, ni vídeo, ni grabaciones. No vimos ni a simple vista nada de nada. Eso sí, nos lo pasamos genial, porque el miedo luego te lo hace pasar bien en ese momento, pero vas asustado también a los sitios, no vas normal allí como un paseo, porque no sabes si de verdad, y sobre todo cuando crees, si de verdad te va a salir de repente un fantasma. Y entonces pasas miedo. No, y es que toda la estética, como las describes, la verdad que es como de las películas de terror. Hasta es obvio. Los tubos de neón que estaban en el techo, eso que fallan ya, que hacen hasta el ruido ¿cómo se llama? El condensador. Que yo digo, eso es para filmar una película aquí dentro, ¿eh? Y no hace falta nadie de efectos especiales. Claro. Solo con el ambiente que hay. Y tampoco vimos nada de nada. Y luego lo que sé que contar de todos los casos. Bueno, casos de fantasmas y tal, y de poltergeist. Mira, una vez me hizo gracia, porque fuimos a un matrimonio que tenía un caso de fantasma. Y además decía, es que el fantasma que se presenta mueve los objetos de sitio. Ellos tenían un perro pastor alemán, un perro grande, y me dice, ¿ves este cenicero? Este cenicero cada 2 por 3 lo mueven de sitio. Se da la vuelta la mujer para ir a no sé dónde, llega el perro y con el rabo le pega al cenicero y lo mueve. Digo, madre mía, esta mujer. Digo, esta mujer no se da cuenta que es el perro. De todas formas, también, cuando tú estás metido ahí, no te das cuenta de las cosas. Aunque no es evidente, la lógica, ¿no? El primer momento. Pierdes la lógica, de alguna forma. No buscas una explicación lógica, ya das por hecho que es algo extraño, que es algo paranormal. Ay, claro, ahora sí que digamos que en ese momento, ¿no? Si uno es muy entusiasta y además todo eso, no lo ves Mira, lo evidente, ¿no? Lo lógico en ese momento. No lo veo, ¿no? Y cuando tú has cambiado de perspectiva o de paradigma y ves al otro, y aunque se lo intentas explicar, el otro no lo reconoce tampoco. No. Una de las cosas que me hizo a mí tambalearme, como diría Freixedo, traquetearme la mente, fue por el tema de las psicofonías. Creo que por mail te comenté algo. Claro, pero entonces vamos a pasar a ese momento, ¿no? De lo del guión, que serían tus experimentos con el fenómeno de las psicofonías y las psicoimágenes, ¿no? Porque digamos que además de hacer investigación de campo, como me lo has descrito y demás, todo eso, ahora digamos que era pasar al laboratorio, ¿no? Porque es ahí donde se da el boom, ¿no? De que, bueno, en el laboratorio se pueden conseguir psicofonías y psicoimágenes. ¿Cómo fue todo eso? Pues como también he comentado, yo tenía, digamos, la escuela de Germán de Argumosa y de Darnay, Ignacio Darnay, que era otro investigador español. ¿Y cómo hacían ellos las psicofonías? Pues buscaban una hora de la noche bastante avanzada para que no hubiera ruido ambiente, ponían la grabadora, grababan 3 minutos, paraban y escuchaban la grabación. Y yo pues seguí esa escuela. Y yo por las noches, además estuve, no me acuerdo cuánto tiempo, pero 2 o 3 años con el tema de la psicofonía. Pues yo lo que les había escuchado a ellos. Y por la noche pues hacía eso, ponía la grabadora en marcha, hacía una pregunta, dejaba que pasara unos minutos, luego escuchaba la grabación.
y conseguí algunas grabaciones que yo digo, madre mía, qué pedazo de psicofonías he conseguido. Pero un día vamos a casa de una amiga, Rocío, y Rocío, la psicofonía de Paco, tal cual, pone una, y su hijo, que no sé qué edad tendría, 6 o 7 años, me dice, esa voz es tuya, ese eres tú. Digo, yo me enfadé. Dije, ¿qué dices? ¿Cómo voy a ser yo? Pero me fui a casa, me empiezo a escuchar, digo, madre mía, que soy yo. Esa voz sí que es la mía. Y no me podía reconocer al principio, luego sí que caí. Es una que ha circulado por internet mucho, y dice, estamos al otro lado de la muerte. Y digo, o sea, la famosa grabación de Estamos al otro lado de la muerte, sí, era tu voz. Sí, señor. Digo, ¿será posible que haya dado una cabezada? Es lo único que se me ocurrió. Que claro, es que como te pones a grabar a las 2 o las 3 de la mañana, pues, y es aburrido, porque es muy aburrido, pues digo, ¿será posible que lo haya murmurado yo, lo haya dicho yo, sin querer? No sé, he dado una cabezada, me entra el sueño, y no me haya dado cuenta yo mismo. Entonces sí que hice una cosa. El micrófono, tampoco tenía yo grandes medios para hacer cosas, pero aislé el aparato y el micrófono metiéndolo en neveras portátiles de pequeña a más grande, y luego construí una rudimentaria caja de Faraday. Una caja de Faraday, sí. Era pues no sé cómo describirlo, era un cuadrado, ¿no?, metálico, y rejilla metálica que hacía las paredes, el techo y el suelo. Y lo conectaba a la toma de tierra. A partir de ahí no conseguí ni una. Es que ni una. También era... Ninguna psicofonía. Nada. Claro. Las que conseguía saber en realidad lo que era. Alguien que había visto algo en la calle y yo no me había dado cuenta. Después de entrar ondas de radio, eso sí que lo sé porque alguna vez cogía la onda pesquera, que es las radios que llevan las marcas de pesca. Pues el micrófono de la grabadora, yo no sé si hacía antena, cómo lo hacían, pero grababa a los pescadores cuando hablaban entre ellos. Por eso la idea de la jaula de Faraday. Claro. Sí, que siempre recomiendan eso, pero nadie lo utiliza debido a la cuestión de que, bueno, por desconocimiento y demás, y siempre la gente termina con la Spirit Box o termina grabando con el celular. Y así, ¿no? Sucesivamente. Claro, que queda muy bonito decir, no, también se consiguen con la jaula de Faraday y en cámaras de aislamiento ante el sonido, en no sé qué, tal, pero luego nadie lo usa. Además que la jaula de Faraday tampoco era pequeña, no era como para ir todo el día con ella para arriba y para abajo. Sí, para transportarla, sí. Era... Yo no sé mi madre cómo me consintió en la salita de estar que teníamos en casa cuando yo vivía con mi madre. La mujer me consintió demasiado, vamos. Una vez también le escuché decir a Ignacio Darnell que para aislar el micrófono lo mejor era sumergirlo en glicerina. Sí. Pues yo me fui a buscar glicerina. No encontraba. Al final en una farmacia le compré todos los botes de glicerina que tenía. La mujer diría, esta está loca, ¿dónde va con tanta glicerina? Bueno, pues sumergí el micrófono en la glicerina. Aquello hacía una copla y que no había Cristo, pero da igual el micrófono que metiera, el modelo que fuera. Al final le di la glicerina a mi madre y tuvo crema para las manos y para el cutis para 20 años, porque vamos, yo no sé los que compré de glicerina. Y cuando ves también estas cosas dices, pues... ¿Qué quiere que os diga de las psicofonías? De hecho, me parece que ahora han decaído mucho, ¿no? Desde que desapareció Germán de Arbumós y todo eso no se ve demasiado. Bueno, tampoco estoy yo al día, ¿eh? Igual sabes tú algo más. Bueno, yo lo que te puedo comentar de cómo ha estado el mundillo de las psicofonías, lo que he visto es más bien una especie de decadencia, ¿no? Eso, por ejemplo, lo estaba comentando con Misterios en Viernes, con Sheila y Miguel, en que, pues eso, ¿no? Como salen varios programas de muchachitos jóvenes de, vamos a ir a casas embrujadas y se ponen ahí a grabar y demás,
o la Spirit Boss. La Spirit Boss es un boom debido al programa estadounidense de Cazadores de Fantasmas. También se da, por ejemplo, el tema de, ¿cómo sería? Las psicoimágenes. Hay uno en México que hace psicoimágenes y demás. Y así, ¿no? Sucesivamente uno se encuentra con eso, ¿no? Que otra cosa que también te quería comentar es que creo yo que el gran problema de las psicofonías es que siempre estamos predispuestos a escuchar palabras, ¿no? O sea, en todos los programas de misterio es de, usted a continuación va a escuchar eso, ¿no? Y ya tu mente está, digamos que... Lo traduce a lo que te han dicho. Ajá, pues, sí, cualquier ruido, o sea, cualquier ruido le vas a encontrar la forma de, dice esto, dice lo otro. Por ejemplo, una vez Miguel Ángel Ruiz, que es controlador aéreo, pero también se interesó por el tema de las psicofonías, hizo el experimento de a ver qué escuchan a continuación, pero no les voy a decir qué dice, y cada uno tiene una interpretación diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que es fiable, ¿no? Ese tipo de análisis. Y luego yo ahora hace mucho que no analizo nada, pero luego analizaba muchas psicofonías y en realidad no ves que sea en los gráficos, me refiero del ordenador, a no sé qué programas se utilizarán. No ves en realidad que sea una voz humana, ver que son ruidos. Claro, sí, puro ruido. El problema es ese, que la gente, como le digas, ahí dice, esto es el más allá, por decir una frase, pues la gente va a escuchar, esto es el más allá. Pero el mundo de la psicofonía, yo creo que la mayoría de voces y todo eso somos nosotros mismos. Mira, otro ejemplo, Senesio Darnay, el que he nombrado, tiene una famosa psicofonía que dice adimensional. Es adimensional. Sí, adimensional. Sí. Pues yo conocí a un vecino de de Darnay. De Darnay, sí. Y Javier, no quería decir el nombre y se me ha escapado, pero en fin, el hombre me dijo, mira, el que conoce a la mujer de Darnay sabe que esa es su voz. Es la voz de su mujer. De la mujer de Darnay. La mujer de Darnay. A Darnay le pasaría como a mí, que no reconoces. Estás tan metido en el tema que no te das cuenta. Aunque lo tengas delante de la nariz, no lo ves. Claro. Cuando cambias de paradigma... Entonces, digamos que, pero tú piensas que Darnay de verdad no se dio cuenta, o era directamente un fraude, ¿no? Porque aquí en México pasa así con Carlos Trejo, que tenía su propia colaboradora que hacía las psicofonías. Yo conocí personalmente a Darnay. Bueno, en realidad conocí a todos aquellos antiguos, a la mayoría. Algunos se me habrá escapado. Yo creo que el hombre era honrado, el hombre se lo creía. Lo que pasa es que Darnay al final me veía y se iba. Me huía. Me veía muy escéptico ya. Claro. Bueno, y el padre Pilón, no sé si te sonará, que era otro parecido. Sí, también. Todos. Sí. También le pasaba lo mismo conmigo, que me veía y decía, ya está aquí Paco, yo me voy. Y me rehuían. Pero es que, claro, cuando ves esas cosas, pues... Luego el tema de las psicoimágenes, ahí ya fue más por cansancio. Porque estuvimos varios años que nos reuníamos, perdona, que es que ha entrado mi mujer. No hay problema, adelante. Pasear al perro. Sí. Pues estuvimos varios años, nos juntábamos, sobre todo 3 del grupo de Avipo, y normalmente los miércoles, pero a veces los fines de semana también, hacer psicofonías. Psicoimágenes. Psicoimágenes, sí. Que la psicoimagen entonces ahora no lo podríamos hacer igual, porque han cambiado los televisores. Los televisores. Sí. Pero en fin, era poner el televisor, enchufabas allí la cámara y grababas la propia pantalla del televisor. Entonces se hace un efecto de retroalimentación y aparecen ahí una serie de luces, flashes, y a nosotros nos habían enseñado, que creo que la publicó la revista Más Allá, unas psicoimágenes, pero de caras. Nosotros conseguíamos pues manchas que cuando las mirabas decías, joder, parece una cara. Oye, ¿te has fijado? Estos son los ojos, la nariz, la boca, tal. Oye, sí, pero claro, de ahí no pasamos nunca realmente. No, mentira, conseguimos una que es un ser como si fuera con el brazo hacia arriba, que esa era más nítida. Sí, me acuerdo, sí. También ese sistema se te puede meter lo que sea, porque una vez grabamos las noticias, que nos pegó un susto de impresión, porque yo no sé cómo entró, y eran las noticias, el noticiero, y decíamos, oye, que es un señor con corbata, con traje y corbata.
hasta que estuvimos mirándolo bien, es que es fulano, si esto este es el periodista, esto es que se nos ha colado en la televisión. Claro, sí, o sea, había una señal de la tele de allí era, que se había colado. No era seguro ese sistema, podía colarse cualquier cosa. Eso sí, descubrimos cosas curiosas, el tema de las manchas, que luego me valió mucho para las caras de verme. Cosas curiosas, cómo el cerebro interpreta las manchas y les da un sentido que parece caras, o incluso cuerpos enteros a veces, o sea, ves la silueta de una persona, tampoco es que la veas perfecta, o paisajes, o un efecto que nos gustó mucho, que era girabas la cámara un poquito, la inclinabas un poquito y entonces se formaba ahí un círculo de luz y salían unas figuras pero espectaculares, que me recordaba, ¿no? Eran iguales que los mandalas de las religiones orientales. Como fractales, ¿no? Sí, eran una especie de algo que la humanidad había estado representando siempre. Y releyendo a Jung, sí que me di cuenta que Jung decía que cuando la mente tiende al caos, intenta reordenarse, es cuando surge la imagen del mandala. Digo, esto en realidad es más o menos lo mismo, pero hecho físicamente. Cuando intentamos reordenar el caos, que lo hacíamos con ese giro de cámara, que él no paraba la cámara de intentar reordenar, es cuando surgía la figura del mandala. Y el mandala no era simplemente un círculo dando vueltas. Por medio, o unido al círculo, veías figuras que a veces parecían, como si fueran animalitos, estrellas, cosas esotéricas, que decías, qué fenómeno más curioso. Pero nunca conseguimos de verdad lo que era la teoría de la psicoimagen, que tú veías la imagen del más allá, de los seres más allá, de extraterrestres, de seres de otra dimensión, de lo que fuera. No, de eso no conseguimos ver nada. Y al final lo dejamos porque ya nos cansamos realmente, ya no avanzábamos, incluso llegamos pues a intentar aislamiento sensorial con una sola persona, a ver si al estar aislado del mundo, de la luz y tal, pues de alguna forma plasmaba una idea de su mente, pero tampoco conseguimos resultados. Y ahí y yo me lo tomé muy en serio ese tema, que escribí un artículo que me quería matar con él, porque como yo no hablaba de fantasmas, pues aquí voy a hablar de fantasmas en este mundillo, o si no, no vale. No en la antigua página de Editorial Bitácora, ¿no? Que tenías tu página web. Aquella fue también la primera revista electrónica dedicada a estos temas, que le llamábamos. Claro. Bitácora, y también te iba a comentar que en el tema de las psicoimágenes, ahora en la actualidad, ha habido gente que ha querido vender un poco la pomada, ¿no? Con supuestamente un nuevo método, ¿no? Para tomar imágenes de seres de otras dimensiones, pero resulta, ¿no? Que simplemente son imágenes puestas en espejo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo triste, ¿no? De que no, como que ha estado estancado, ¿no? El estudio de las psicoimágenes. Yo es que creo que no consigues nada. No conseguí nada ni encontré a nadie que hubiera conseguido algún resultado. Porque eso es otra. Tú cuando vas a un congreso no solamente das la conferencia y te vas a la casa. Hablas con los otros investigadores que han acudido allí y mi interés era ver si los demás, los pocos, porque tampoco crees que era un ejército de investigadores, que investigaban de verdad, me refiero, habían conseguido resultados. Y nadie conseguía resultados. Más o menos los nuestros, según las horas que le dedicaran, pues serían más llamativos, menos llamativos, más cantidad, menos, pero nadie conseguía nada espectacular. Como con las psicofonías, la misma historia. Están las mismas psicofonías dando vueltas por ahí hace 40 años. Sí, las que habías comentado, ¿no? Las de Germán de Argumosa, que siempre ponían las mismas en la radio, por eso estarán en YouTube, supongo. Antes la de quítame la falda, o Germán Picapatio y demás. Bueno, pero las de Verme nunca las mostró, ¿eh? Y bueno, yo recuerdo una vez la de Germán Picapatio, que una vez la puso Iker en en un Milenio 3, pero ese programa no lo he podido encontrar. A ver si, bueno, cuando tenga tiempo y demás la busco,
pero es que tendría que escuchar todos los programas que le dedico y que era... Yo es que no A ver, lo veo, entonces no sé en qué programa puede haber salido. sí, no, en Milenio 3, no en Cuarto Milenio, sino Milenio 3. Ah, en la radio, ¿te refieres? Y otra psicofonía también bastante interesante, que luego te voy a pasar el enlace de YouTube, en donde se escucha algo parecido a lo que posteriormente sería la famosa psicofonía del infierno de Dragomos. Ah, esa Te ya no, pregunto, ¿tú tienes información sobre ese tema? Porque algo que a mí me desespera de don Santiago Vázquez es que no quiera poner a disposición de todos las grabaciones, ¿no? Siempre con la creencia de, es que es muy fuerte, que usted va a quedar en el psiquiátrico y demás. Mira, Y yo conozco a gente que lo ha escuchado y no le ha pasado nada. Yo le pregunté a Germán de Argumosa cómo había conseguido esa psicofonía, esa tan larga que nadie puede escuchar porque te puedes morir del espanto que te da y del susto y del miedo. Y lo que él me contó es que estaba con un grupo de amigos. Se fueron a tomar un gin tonic bajo. Se ve que bajo en el sótano tenía una especie, no sé cómo llamarlo, de salita de estar, de bar o de lo que fuera. Y allí puso la grabadora y cuando grabó eso. O sea, Germán de Argumosa haciendo psicofonías era simplemente poner una grabadora. Tú imagínate lo que puede haber grabado. Ruidos de la calle, del sótano del vecino, de mil cosas. No hay ninguna seguridad de que eso sea un sonido, voces del más allá, una campana que se oye por ahí, clink, clonk, una campana fuera de barco. Cuando ves todo eso dices, pero bueno, yo no se lo dije, pero a veces, pero Germán, ¿cómo puedes hablar de una psicofonía terrorífica si la has grabado con los amigos alrededor? Y con un cassette, que entonces era un cassette normal, dejado encima de la mesa. Puede ser mil cosas, hasta si le das un trago al gin tonic, los cubitos de hielo, el ruido. Es que puede ser mil cosas. Sí. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la forma en cómo se presentan los sonidos, ¿no? Que a mí me da la sensación de que, bueno, es mi sensación, ¿no? Presuntamente, como dirían en la actualidad en España, presuntamente, para mí se me hace que alguien cercano a Rumosa que sabía de edición de audio, que en ese tiempo no es como en la actualidad, que haces edición de audio de manera fácil, ¿no? Pero ahí en un estudio de grabación hizo algún tipo de, pues tipo pieza musical experimental, ¿no? Porque dentro de la música, no sé si has escuchado ese tipo de música que nada más es puro ruido, ¿no? Puro ruido así de... No, pero podría ser. Sí, imagínate que un y me vecino da está esa sensación. escuchando un disco de aquella época de ese tipo de música. A lo mejor tú no eres ni consciente de que está sonando en el ambiente, sin embargo la grabas. Sí, claro, luego te crees que has grabado el Nova Bar de la psicofonía. Sí. Pero sí, mira, cuando él iba a Belmez, porque la descripción de cómo hizo la psicofonía está en un libro que se llama Sociología del Milagro, él ponía lo de siempre. El pueblo, todos en la puerta, todos alrededor de la casa, ¿no? Él ponía la grabadora allí en la mesa. Al lado tenía la radio de la mujer, deja el cassette encima de la mesa. Le dice, la casa rodeada por gente. Además, allí estaban los del Nodo, los del Diario Pueblo, los de la Sociedad Española de Parapsicología, todos por allí. Cuando en las fotos, pues ves que tiene la mujer una radio que colgaba un cable que le hacía de antena en la radio. Y ahí se pone a hacer la psicofonía. Pero ¿cómo no iba a grabar algo? Es que lo raro hubiera sido que no grabara nada, porque la gente en la calle no van a estar todos callados. Eso es imposible de conseguir. Los ruidos ambientales. Uno que está dentro de su casa y hace cualquier cosa. Vas a conseguir grabar ruidos que tú luego interpretas como quieres. Tiene una famosa de... ¿Cómo era? Pico pato o algo así. Sí, pica patio Germán, ¿no? O Germán pica patio. Uno del pueblo lo entrevista al sociólogo y el del pueblo dice que eso no es una grabación. Eso es el mismo ruido que hacía el cassette, que hacía tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, más lento. Sí. Lo dice uno del pueblo. Por eso luego el pueblo se manifiesta con pancartas diciendo las caras no hablan, porque se tomaron aquella cachondeo. Un hombre que llega allí con un cassette, se pone a grabar y luego dice que estos son voces del más allá, pues no se lo creo yo ni los del pueblo. No. Luego con los años pues se fue haciendo, él era muy bueno, la verdad, cuando lo entrevistaban era bueno de verdad.
Le daba a todo un aura de misterio, que empezaba a contarte algo y parecía que sí, era un gran orador. Sí, eso era. Te daba una conferencia y bueno, eran conferencias magistrales. Ahora, la conferencia era igual que lo que decía en la radio, se lo había aprendido y siempre hacía lo mismo, como Sisto Paz, no sé si lo has oído alguna vez, que da sí, igual, también, entrevisten Sisto en la Paz tiene radio. el mismo discurso, pregrabado. Sí, es lo mismo. Se lo han aprendido y por eso lo hacen tan bien. Porque siempre dices, ¿no? Estábamos en el cierre de Chilca y no sé qué y no sé cuánto, pero lo mismo, sí. Que por cierto, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me ha olvidado. Uno que también era muy creyente, ya murió el hombre, era muy mayor cuando hablé con él. Sí. Que ¿Alberto Canosa? No, bueno, de Alberto Canosa vamos a hablar más adelante. Alberto Canosa es otro mundo aparte. Eso sí que no es de este mundo. Es más posterior. Ese hombre no es de este mundo. ¿Cómo se llamaba? Era un catalán. Bueno, se me ha olvidado. No. ¿Rivera? No. Bueno, ahorita nos acordaremos. El hecho es que allí en el desierto, ¿cómo era? ¿De Chilca? ¿Era? De Chilca, sí, en el desierto de Chilca es lo que decía Sisto Paz siempre. Sisto Paz, estaba este hombre allí con él y aparecen unas luces que por la montaña y Sisto Paz dice, ya están aquí tal. Y él dice, pues yo cojo el todoterreno y me acerco para verlo. Y dice, no vayas. ¿Sabes lo que era? Narcotraficantes. Trayendo droga. Narcotraficantes. No eran los hermanos de Luz. Los hermanos de Luz eran los narcotraficantes. Ya. Sí. Claro, los narcos se quedarían de piedra, porque ¿qué hace tanta gente ahí? Claro, sí, ¿por qué nos reciben? Venimos y no hay nadie. Sí, claro. Bueno. O sea, muchas veces, tú me estás diciendo que muchas de esas historias de estábamos en un determinado lugar y vimos a la distancia luces y etcétera, eran pues aviones o eran los narcotraficantes pasando por allí, en esas zonas de Perú. Y fenómenos también, mira, hicimos más de 1000 horas de alerta OVNI. La alerta OVNI, para el que no lo conozca, pues sales por la noche y cenas allí, lo para mí con los amigos, lo primero, claro, y vigilas el cielo. Al principio íbamos con cámaras de vídeo, telescopios, prismáticos, grabadoras que nos faltaran, cámaras de fotos, de todo, ¿no? Y todos preparados allí por si ocurría algo. Al final íbamos, cenábamos, pasábamos un buen rato y nos íbamos para casa porque vimos alguna cosa rara, pero no puedes decir he visto un platillo volante, un ovni, lo que quieras. Lo más gordo que vimos fue un avión triangular, cuando el B-2 fue en el año 90, si no recuerdo mal. Cuando el B-2 todavía no volaba, fue cuando la primera guerra del Golfo. Pues, sí, claro. En realidad no habíamos ido de alerta OVNI, habíamos ido a era una montaña enorme, un monte, que enfrente iba a aparecer un ángel. El ángel no apareció, claro. Ni acudieron los que decían que habían quedado allí con el ángel. Sí. Y ya de noche, que dijimos, pues pasamos la noche aquí, porque bajar era complicado. Pasamos la noche y ya con la luz del día bajamos. Y nos quedamos, Javi y yo, allí hablando, y de repente vemos una luz rara que se acerca, y eso va muy lento para ser un avión, ¿no? Porque iba muy bajito, pero muy bajito. Y cuando se acerca y lo vemos, era un aparato triangular con luces de posición, eso sí. Y con un foco que iba enfocando al suelo, variando por allí, como si fuera buscando algo con el foco ese, y pasó por encima de nosotros, todo lento, que nos dejó de piedra. Porque yo lo vi como un avión, ¿eh? Con luces de posición y tal, pero... Y lo había ya leído sobre el B-2, que era triangular y tal, y lo único que se me ocurrió, digo, esto puede ser que los americanos estén probando un B-2 y no se lo hayan dicho a nadie, claro, como los americanos hacen lo que les da la gana, los estadounidenses hacen lo que les da la gana, pues dijimos, ¿será posible? Luego fuimos a un sitio que pensábamos que, porque por no hacerlo largo, pensábamos que llevaba una ruta. Y fuimos, y aún lo vimos, pero ahí lo vimos más lejos. Pero también fuimos, entonces estaba el aeropuerto militar de Manises, de aquí de Valencia, que ahora ya ha desaparecido ese aeropuerto, a ver si allí aterrizaba el avión ese. Y los vigilantes, jurados, eran civiles, no eran militares,
nos pararon. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Tal cual. Y le explicamos qué estábamos haciendo. Y uno de los vigilantes dice, yo ese aparato lo he visto. Dice, pero no aterriza aquí. Sigue más hacia atrás, se va más hacia atrás. Pero claro, lo único que había más hacia atrás, como nos decía él, era un aeropuerto civil, pero era para modelismo y cosas de eso, y podría aterrizar, no sé, un avión pequeñito, quizás. Claro. Sí. Nos quedamos que ese bicho que fue. Pues, mira, el vigilante lo dibujaba como, nos lo describía como si fuera un abanico. En vez de triángulo le decía con forma de abanico. En forma de abanico. Y vimos cosas curiosas, bólidos de esos enormes cayendo al suelo. Una cosa que dijimos, eso ha sido el milagro del sol de noche. Porque estábamos otro compañero y yo, otro amigo y yo, mirando al cielo y hablando, y de repente una explosión en el cielo, pero que hizo como aros a su alrededor, como ondas, y nos quedamos los dos, que me dijo de broma, eso ha sido el milagro del sol de noche, porque vamos, y no sé lo que fue, es un bólido que estalló, un satélite que explotó. Lo más seguro un bólido, ¿no? Un de esos meteoros que por unos segundos. Muchos, y nunca he visto a ninguno hacer eso. Y mira que y lo mismo, no solamente estuvimos aquí en Valencia, nos fuimos por todos los sitios, desde Murcia, Madrid, donde fuera íbamos de alerta OVNI. Claro, la mayoría las hicimos aquí porque está cerca de casa, pero nunca conseguimos ver nada de nada. Sí, o sea, es el tema de la alerta OVNI, pienso yo que tiene un... O sea, lo bueno que le podemos sacar a las alertas OVNIs es el tema de que, bueno, la gente socializa con otras personas, aprender a incluso astronomía o algo así por el estilo. Yo me acuerdo de una alerta OVNI de Santiago Vázquez, porque estaba buscando programas de él en Radio Intercontinental, en donde le hizo, pues, digamos que con el cielo nublado, ¿no? Pero aún así fue un programa bastante entretenido y eso es lo que me llama la atención, ¿no? De las alertas OVNI, ¿no? Y al principio la alerta OVNI íbamos con lo justito, ¿no? Sí. Paco, voy a... Sí. Perdón. Sí, que voy a, digamos que enviar a corte. Bueno, lo que hago yo es cortar este video y luego otro video, para el siguiente bloque. Así que, bueno, este video ya va a terminar. Ahorita continuamos en el siguiente video. Le pido al público que, por favor, darle a like al video, comentar. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente video. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas. Conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas, puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias, en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.